la primera sustitución de importaciones con motivo de la Primera Guerra Mundial. Y la reforma de las entidades financieras, la famosa reforma de Martínez Dios, introdujo una modificación en el patrón de acumulación en nuestra sociedad y también en nuestras élites dirigenciales, empresariales y económicas. Un modelo que podíamos denominar de capital financiero fundamentalmente y que como tal, y a partir de la globalización del capitalismo financiero, el dólar pasa a ser el patrón de conducta, diría yo, porque hoy es un patrón de conducta más que un patrón monetario, por lo menos en la Argentina, patrón de conducta. Y digo, el modelo de industrialista de sustitución de importaciones tenía problemas, no era todo coser y cantar. Tenía lo que se conoció con el nombre de la restricción externa. También nos faltaban dólares, pero los dólares nos faltaban porque no nos alcanzaban lo que producía el sector agrícola para hacer frente a los dólares que nos insume desarrollar industrias que generan mucho más trabajo, porque de eso se trata, ¿no? Digo, generar trabajo y bien remunerado además. Y bien remunerado además. Y entonces, aquella restricción externa que tenía el modelo industrialista por sustitución de importaciones comienza a profundizarse con este patrón de conducta del que yo les hablo, y entonces, primero las clases dirigenciales empresariales que conforman la Argentina comienzan a formar activos externos en dólares, que por supuesto son tomados de nuestra economía y colocados por fuera del circuito de la Argentina en el exterior. Paso por alto la estatización de la deuda de los grandes grupos concentrados al final de la dictadura en el año 82, ¿no? A ver, los que hablan contra el Estado, que se acuerden que el que después vino con la convertibilidad, cuando estaba en el Banco Central en ese momento, fue el que estatizó la deuda de los grandes grupos económicos que todavía seguimos pagando los argentinos y las argentinas en general. Entonces, esa conducta luego, producto de evaluaciones, de crisis económicas que pasaron desde la hiper del 89, la otra hiper que vino en el 90, más la crisis que hacía alusión en el 2001, fue permeando a toda la sociedad. Y ya entonces no era el empresario que formaba activos en el exterior, sino también la gente que con un mecanismo de defensa, hasta la señora que por ahí trabajaba en la casa y juntaba lo que podía, y cuando podía juntar un poco más de plata, iba y compraba 50, 60, 100. Esta es la conducta, este es el patrón de conducta. Esto es una... ¿Por qué? Porque se relega el peso únicamente para las cuestiones domésticas, pero se convierte en una moneda que nosotros no tenemos como moneda de ahorro y moneda de pago, además, para determinadas operaciones. Vaya alguien a comprar una casa, un terreno, una tierra, si no tiene dólares, y si va con algún auto lujoso, lo mismo, tampoco se lo venden. Quiere decir que entonces, hoy, a 40 años de democracia, no solamente estamos sin Estado democrático constitucional, sino que estamos sin moneda también. Esto es lo que se denomina una economía bimonetaria. Y miren cómo se nota hasta en pequeñas cosas. A ver, el otro día leía, y lo sé porque Calafate, anda a conseguir un alquiler en Calafate, si te toca. Si te toca. No se consigue en toda la Patagonia ni se va a conseguir en los sectores turísticos que están esperando a Airbnb para que lleguen en dólar. Y no critico al que hace eso, porque en definitiva está defendiendo su patrimonio. Pero tenemos que pensar
los dirigentes políticos que se precian de querer, porque ¿qué es dirigir? ¿Qué es ser un dirigente político? ¿Ser senador? ¿Ser presidente? ¿Ser gobernador? No, dirigir es eso, dirigir, o sea, el dirigente tiene que ver siempre un poco más adelante lo que va a pasar, porque tiene que conducir y dirigir a sus sociedades a lugares buenos y seguros. Eso es ser dirigente. Y esta economía bimonetaria nos lleva a este escenario también de esta Argentina con inflación, porque, y esto es clave también entenderlo, hay una gran discusión, o por lo menos aparenta haber una gran discusión en cuanto a qué ocasiona esta inflación absolutamente desmedida comparada con cualquier otro país del mundo que tiene la Argentina y que no es la primera vez. Atravesamos la crisis hiperinflacionaria del 89, luego la del 90. No es la primera vez. Y bueno, ahí durante mucho tiempo se decía que si se aumentan los salarios mucho, esto genera inflación. Con lo cual quiere decir que en épocas donde el salario es bueno, deberíamos tener inflación. Yo quiero que pongamos el primer gráfico. ¿Lo tenemos? Ahí está. Ese gráfico que ustedes ven, que dice salario real RIPTE, pesos constantes de enero del 2023, fíjense, es desde el año 95. Quiero decir el origen. Este lo saqué del diario La Nación, para que vean que no proviene ni de Página 12, ni de Pravda, ni tampoco de La Habana, de ningún lado. Es un cuadro que publicó un destacadísimo columnista del centenario diario La Nación, creo que el día lunes o martes, y donde mide el RIPTE. Fíjense, el RIPTE, por supuesto, cuando vino la crisis del 2002, miren dónde estaba cuando asume Néstor, el RIPTE, ¿no? Ahí abajo. Y comienza a subir y pasa la línea importante ya en el 2007, cuando él estaba de presidente, y después sigue, bueno, toda esa liñita que sube hasta allá arriba, baja un poquito y vuelve a subir. Adivinen en qué gobierno fue, en el nuestro. Y fíjense qué curioso, en el año 2015, cuando teníamos el salario más alto en dólares en América Latina, la inflación de ese año, medida por la ciudad de Buenos Aires, fue del 24, y algo, 24%. Me acuerdo que me daban lecciones todos los propios y extraños, todos. Lecciones de cómo hacer, que no mande los de la cámpora a los supermercados a controlar los precios, que eso no es la inflación, que cómo, no, que está loca esta mujer, ¿qué está haciendo? Bueno, los que me dieron lecciones y dijeron que solucionar el tema de la inflación era una cuestión de chasquido así de dedos, la llevaron al 54%. Y fíjense cómo estaban los salarios en el 19%. Y fíjense cómo siguen estando ahora, que tenemos 100% de inflación. Primera conclusión para gente que lo único que tiene que hacer es ejercitar la memoria y si no se acuerda de algo, bueno, leer un poquito. Está claro que los salarios no son la causa de la inflación. Porque con el salario más alto de América Latina teníamos 24%. Y con los salarios por el piso, y con trabajadores registrados, como dije en Chaco, que por primera vez nos llegan a fin de mes, quiere decir
Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando lo que dije en diciembre del 2020, no rector en un acto académico, no tampoco vicerrectora, sino en La Plata. Me acuerdo un acto muy lindo que había organizado el gobernador de la provincia de Buenos Aires, a la que fue el presidente, el entonces presidente de la Cámara, estaba también Máximo, Sergio, que era el presidente de la Cámara, y me acuerdo que yo hablé después de Sergio, y Sergio había pronosticado que la economía iba a crecer, y yo dije, claro que va a crecer, pero tenemos que alinear precios, salarios, tarifas y servicios. ¿Para qué? Para que el crecimiento no se lo lleven 4 vivos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es? Porque es cierto que hay crecimiento, es cierto que la economía está creciendo y es cierto que se generan puestos de trabajo, pero son precarizados y de muy baja calidad y muy bajos salarios. Y esto es lo que siempre hemos sostenido desde el peronismo, que es la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno. El segundo cuadro, por favor. Miren, fíjense, el segundo cuadro es la participación del salario en el producto en una serie histórica un poco más larga, del 35 al 22, y fíjense que los 3 picos corresponden, el primero al primer gobierno peronista, el segundo coincide con el golpe del 24 de marzo de 1976, y el otro es el nuestro, el periodo de los 3 periodos de gobierno, que debo decir también además que desde la ley Sáenz Peña ninguna fuerza política pudo cumplir 3 periodos consecutivos de gobierno, democráticamente se refiere obviamente, ¿no?, por elección popular. Bueno, si no es el salario, está demostrado. Hoy tenemos una inflación del 100% y los salarios están súper deprimidos y eso no lo discute nadie, y que hay que mejorar el poder adquisitivo. Quiere decir que por el salario alto no es. Cuando teníamos salario alto había inflación, sí, pero no esta. Claro, claramente. Vamos al segundo, al que más insistentemente escuchamos hoy. Déficit fiscal. O sea que la inflación se debe al déficit fiscal. Quiere decir que si no hay déficit fiscal, la inflación va a desaparecer o no va a ser un problema. Yo acá quiero que pongamos el otro cuadro. Este está en inglés porque lo saqué de The Economist. Bueno, lo hice para evitar que dijeran que es un cuadro, nadie va a discutirme a The Economist, calculo. Yo quiero que miren, son todos